Pues muy bendición muy grande en este día, ¿verdad? Día 13 del mes de octubre, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Apenas acabamos de comenzar el mes y ya estamos a 13. ¿Se imaginan? Casi a la mitad del mes. Pero bueno, gloria a Dios porque el Señor nos concede la oportunidad de poder pues estudiar la palabra junto con ustedes. Y espero yo pues que este estudio o esta enseñanza que se está publicando sea una enseñanza que le ayude, que le fortalezca. Ojalá que usted nos haga notar a través de algún mensaje, ¿verdad? Que usted se está haciendo bendecido, que usted desea realmente seguir pues conectado para seguir estudiando. En esta tarde vamos a iniciar con la carta de Pablo a los Filipenses. Es una carta muy bonita y yo espero que usted tenga pues un buen interés, ¿verdad? Para aceptar, para aprender la santa palabra de Dios. En el capítulo primero, que es donde vamos a iniciar, Pablo le escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos ¿verdad?, con sus líderes, ¿verdad? Dice el versículo primero, dice Pablo y Timoteo, porque Timoteo era compañero de Pablo en las misiones. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La iglesia o la carta es dirigida directamente a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia tenga un conocimiento claro realmente de su fe. ¿Quién es el Señor Jesucristo y lo que representa para sus vidas? También, aparte de haber sido dirigida a la iglesia de Filipos, también la carta es dirigida a los obispos y a los diáconos, ¿verdad? Cuando hablamos de obispos, hablamos de los pastores o de los líderes principales, y diáconos a los que trabajaban en conjunto con los pastores, ¿verdad? Porque casi están a la misma altura de las exigencias en lo que concierne a su moral, digamos, como personas cristianas o líderes. Dice la palabra diciendo, ¿verdad? El saludo dice, gracia y paz a vosotros, hablando a la iglesia de los filipenses, a los obispos y diáconos, gracia y paz, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, decía Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Qué enseñanza tan importante para nosotros como líderes, ¿verdad? Que debemos siempre dedicar un tiempo para orar por nuestros hermanos, por nuestros feligreses, por aquellos que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra dirección. Y decía, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, dice, por todos vosotros, nuevamente refiriéndose a los hermanos de la iglesia de los filipenses y a sus líderes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues es obvio entender que cuando uno inicia en el camino, pues tenemos ciertos defectos, porque vamos empezando, somos como niños. Pero Pablo les decía a los filipenses que, pues, él como un líder estaba persuadido, estaba seguro que el que había empezado la buena obra en los hermanos de los filipenses, ¿verdad?, y de sus líderes, él la iba a perfeccionar hasta el día, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, o es decir, hasta cuando Él venga. Mi hermano, es tan importante que usted entienda, ¿verdad?, que quizá tiene errores, tiene defectos, tiene fallas en su caminar, ¿verdad?, y se desespera usted. Se desespera porque realmente hay cosas que no quisiera usted hacer, pero siempre las hace, y ve que usted es impotente frente a ciertas, digamos, atracciones
tentaciones o situaciones que en ocasiones usted falla. No se desanime, siga adelante. Estamos seguros que el que ha empezado la buena obra en usted la va a perfeccionar. Conforme usted vaya caminando, conforme usted vaya creciendo en el Señor va a ir perfeccionando su obra. Y usted va a notar cambios en su carácter, en su comportamiento, va a notar cambios en sus expresiones, cambios en su conducta, cambios, ¿verdad?, en su diario vivir con el Señor. Va a notar diferencia. Y el versículo 7, como me es justo, decía Pablo, sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Porque Pablo, al escribir esta carta, él estaba en la prisión. Como prisionero, no estaba por ser un delincuente, un sedicioso o alguien, ¿verdad?, que estuviera en contra del gobierno. Él estaba por la causa de la defensa del evangelio. Pero les hacía notar a los hermanos, ¿verdad?, que en ocasiones, ¿verdad?, sentía la ausencia y sentía también, ¿verdad?, la situación. Tengo en mis oraciones, les tengo en mi vida, porque son mis hermanos, son las ovejas que Dios ha puesto en mis manos. Y también en mis prisiones, porque él estaba por la causa del evangelio. Y dice, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo digamos, de la gracia. Sabemos que él fue un tremendo defensor de la fe y del cristianismo. Un tremendo defensor, porque Dios lo había hecho a él apóstol, predicador y maestro a los gentiles. En gran parte, Pablo sentía la carga por la iglesia, ¿verdad?, por la iglesia, cualquiera que sea. En esta ocasión lo está expresando a la iglesia de los filipenses. Y en el verso 8 dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Obviamente, vuelvo a repetirle, él era el apóstol y el que había establecido la iglesia. Conocía a cada uno de los hermanos y hermanas que se habían convertido, y obviamente, aunque estaba prisionero, él sentía una carga, una responsabilidad por ellos, ¿verdad? Por ellos, porque hay que entender que somos humanos y en ocasiones nuestra situación a veces es desfavorable, no de la forma en que lo esperamos. Pero bueno, Pablo tenía confianza en los hermanos respecto a su buena conducta y a su buen comportamiento con el Señor. El verso 9, y esto pido en oración. Por lo que vemos, el hombre era un hombre de oración, de ruego, de súplica por la iglesia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Bueno, aquí Pablo está pidiendo en oración que el amor de Jesucristo abunde de tal manera en los cristianos, ¿verdad?, que los cristianos tengan un conocimiento pleno de su posición en la fe, que tengan un conocimiento inteligente y sabio en lo que corresponde a su comportamiento entre hermanos, entre los cristianos, porque hay que entender que somos hermanos y como hermanos debemos orar los unos por los otros. Y el verso 10 decía Pablo, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, ¿verdad? Pablo oraba para que la iglesia fuera una iglesia perfecta, fuera una iglesia sin mancha, fuera una iglesia sin arruga, fuera una iglesia que practicara el conocimiento,
que practicara el don de la ciencia y del conocimiento del amor cristiano, para que puedan tratarse entre sí como personas que realmente tienen un conocimiento pleno, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y de su posición en el cuerpo de Cristo como cristianos. Y en el verso 11, llenos de fruto. Aquí Pablo pedía para que dieran frutos dignos, ¿verdad?, como dignos representantes de Cristo. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Pablo obviamente esperaba la buena reacción de los cristianos para que fueran hombres y mujeres llenos de frutos justos, de frutos que alaben, que engrandezcan al Señor por su forma de conducirse. Pablo, él oraba fervientemente para que la iglesia fuera una iglesia digna, representante, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo. Quiero que sepáis, el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿verdad?, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí Pablo empezaba diciéndoles que las prisiones que él estaba enfrentando, todo ello era para que el Señor Jesucristo recibiera la gloria. Porque obviamente cuando la gente está en la prisión, pues los que gobiernan en esos lugares no son muy amables, no son muy respetuosos, no son personas muy justas. En ocasiones uno les cae gordo y le hacen la vida pesada. Pero Pablo decía con toda claridad, ¿verdad?, que las cosas que le habían sucedido a él era más bien para que el Evangelio de Cristo siguiera avanzando. Por ello oraba por sus hermanos, para que ellos mismos también contribuyeran a ese tipo de justicia o de frutos justos que engrandezcan al Señor. De tal manera, decía Pablo en el versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y los demás. Cuando habla del pretorio, hablaba, ¿verdad?, del cuartel militar. A Pablo se le llamó el matagigantes, porque según la historia no hubo soldado que no se convirtió, porque cada soldado que era enviado para resguardar a Pablo, cada soldado tenía una ronda de 24 horas. Así que durante 24 horas el soldado estaba escuchando a Pablo, orando o tratando con la gente, aconsejando a la gente que venía y tantas cosas, a tal manera que los soldados, muchos de ellos se convirtieron a la fe, y en el mismo cuartel militar hablaban del prisionero Pablo, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad?, que era un hombre, digamos, inminente, un hombre poderoso, un hombre con mucha sabiduría, un hombre con mucho conocimiento, y muchos quizá de los soldados ni siquiera pensaban en por qué este hombre estaba preso cuando era un hombre justo. Sin embargo, ahí vemos la razón, porque si Pablo no hubiera ido a la prisión, pues no se hubieran convertido muchos presos. Pero gracias a Dios que se convirtieron muchos presos, se convirtieron muchos soldados, y según el final de la carta, la esposa del emperador también se hizo cristiano. ¿Se imagina usted el impacto que hizo Pablo en la prisión? Dice Pablo, y el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, esto es lo interesante, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
quiero concluir con este verso y decirle que muchos de los hermanos que habían venido, ya sea para recibir consejo, ya sea para recibir palabra, ya sea para ser ministrados, muchos de ellos estaban tan convencidos que lo que Pablo estaba pasando era para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Y ellos, en lugar de sentirse abrumados, de sentirse mal porque Pablo estaba en prisión, se sentían felices de seguir predicando el evangelio, porque ellos miraban que aún las prisiones eran, Señor, eran la voluntad de Dios para que el evangelio se siguiera predicando. Mi hermano, en ocasiones las cosas que pueden parecer adversas a nosotros pueden contribuir para que el nombre de Cristo sea avanzado. Aún los momentos tristes de enfermedad pueden contribuir para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que el nombre de Cristo sea predicado. Mi hermano, le amo en Cristo y quiero decirle, abra su corazón a Jesucristo y recíbale. Si está pasando una situación crítica, Cristo está allí a la puerta de su casa o a la cabecera de la cama. Abra su corazón, permita que Cristo le salve, le libere y haga de usted un hombre o una mujer distinta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana continuaremos con el versículo 15 del primer capítulo de la carta a los Filipenses.